para que todo lo que explique se entienda completamente. Dice ahí, tengo una función con mi R2, que repito, puede ser en R3, puede ser en R4. No se altera el teorema. En realidad, aquí debería decir si la función f en Rn. ¿De acuerdo? Se puede decir así, no hay problema. Dice, tiene límites diferentes cuando un punto de este espacio se aproxima a otro punto, denominado punto de acumulación, a través de conjuntos diferentes. Entonces, cuando sucede, el límite de la función no existe. Esta es una variante de los límites laterales. No tiene el mismo efecto que el teorema de los límites laterales. ¿Por qué? Porque en cálculo diferencial, pues yo decía, si los límites laterales son iguales, el límite existe, ¿no es cierto? Y más aún, ese límite está aproximado a ese valor común. Pero acá no. Acá, si tú tomas dos caminos, que lo llamamos conjuntos del dominio, en donde el punto fijo o al cual se aproxima es punto de acumulación de estos nuevos conjuntos, y si estos límites en esos conjuntos, cuando me aproximo a x sub 0, y sub 0 o x sub 0 vector, son iguales, entonces tú no puedes asegurar lo que está abajo. No puedes decir que ese límite de la función, cuando ese x vector se aproxima a x sub 0 vector, existe. No puedes decir que existe. No puedes. Profe, si tomo 10 caminos, así tome 100 caminos. Y en los 100 caminos, cuando te aproximes, el límite existe y es igual, no puedes afirmar, escúchame, no puedes, repito, no puedes afirmar que el límite existe. Entonces aquí tenemos una pequeña, notable diferencia con los límites laterales de una función de R en R. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos los ejemplos. ¿De acuerdo? En el primero, mira, me acerco al 0, 0. ¿No? Entonces podría tomar esta función que tiene un dominio, vamos a llamarle a esto f, que es todos los reales, perdón, todo el plano, menos aquí os x, ¿verdad? En R2, de tal manera que y es igual a menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si hago un pequeño dibujo, eje x, eje y, este menos x cuadrado viene así, ¿no? ¿Ven? Ahí está. ¿Bien? Entonces, acá hay un hueco, ¿ya? Porque el 0, 0 no pertenece. Pero sin embargo, yo me puedo sacar por aquí, o me puedo sacar por aquí. Entonces, imaginemos que hago este subconjunto, S1, que son los X en R2, de tal manera que Y es 0. Entonces te aproximas por el eje X al 0, 0. Entonces cuando tomo el límite, cuando esto se aproxima, observen por favor, se aproxima al 0, 0, para X que están en S1, y que pones X
0, porque lleva el 0. Aquí queda x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Esto es igual al límite cuando x ya no hay vector. X se acerca al 0. Acá simplificas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Arriba no puedes eliminarlo. ¿Por qué? Porque arriba tiene 0. Por lo tanto, este cociente antes de evaluar se hace 0. Entonces este límite con este conjunto es 0. ¿De acuerdo? Y ahora, profe, ¿qué pasa si yo tomo otro camino? Otro camino, profe. Por ejemplo, si x lo hago igual a y, una recta, ¿sí? Entonces, si hago eso, miren, S2, X, ¿ven? En R2, de esa manera que Y es igual a X. Observen que el 0, 0 sigue siendo punto de acumulación. Entonces, cuando tomo el límite, y este X vector a 0, 0, con X pertenece a S sub 2, acá me va a quedar X cuadrado sobre X cuadrado más X. ¿Ven? Entonces, si yo quiero simplificar, por ejemplo, con X, me queda X, ¿ven? Y esto también sale 0. Mira, he tomado dos caminos, subconjuntos del dominio de F, ambos. Por si acaso, son subconjuntos, ¿no? S1, S2 son subconjuntos del dominio F. Y 0, 0 es punto de acumulación. ¿Ya? Entonces, miren, me sale el mismo límite. 0, 0. Entonces tú no puedes, no puedes. No se puede afirmar que, escúchame, no se puede afirmar que el límite, cuando me acerco al 0, 0, de xy sobre x al cuadrado más y, esto es 0. No se puede hacer eso. ¿Ya? A ver, por favor. Me estoy dejando hacer entender. Sí, profe. Ya. ¿Y por qué se los digo? Mira, ¿por qué reitero? Lo hice 2 veces, ahora acá lo vuelvo a hacer e incluso hago el procedimiento. Porque todas las prácticas, mira, todas las prácticas, desde que esto lo dicto desde el año 1989 que empecé a dictar este curso. ¿Mira de cuándo? Siempre encuentro uno o dos alumnos. ¿Qué hacen? Toman dos conjuntos, ¿verdad? Toman dos conjuntos y encuentran que el límite es el mismo. Encuentran que el límite es el mismo. Y lo que quieren es que, ¿cómo se llama? Quieren que, quieren que le ponga, no, toman el mismo límite y me ponen abajo, el límite de la función es eso, 0, o 1, o 2, lo que sale. ¿No? Por este procedimiento está muy bien lo que han hecho hasta acá. 0,5. Hasta acá, 0,5. Esta afirmación ya anula todo lo demás. Por el procedimiento que está muy bien, con su gráfico, indicando los subconjuntos, 0,5. Una pregunta de 2 puntos. Estamos. Entonces, dime. Eh, También es posible evaluar en y igual x al cuadrado, porque también se Sí, acerca. ¿Sí? sí, claro. Mira, si tú ves la y x al cuadrado, escucha. Hago un conjunto S3, ¿está bien? Por eso acá hay que buscar el camino. Profe, ¿qué pasa si no encuentro nunca el camino?
Entonces, para decir que existe, tienes que demostrarlo. ¿Me dejo entender? Tienes que demostrarlo. Si es que no encuentras el camino. ¿Ya? Mira. Esto acá, mi amigo dice, profe, y igual a x al cuadrado. Ya está. Entonces, si tú haces eso, mira, ya, el que se va a aproximar a 0, ahora mira, acá pones x por x al cuadrado sobre x al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí o no? Entonces tiene su factor, acá abajo 2x cuadrado, y se va el x cuadrado, y te queda x medios. X acerca a 0, y te queda x medios. Otra vez sale 0. ¿De acuerdo? Otra vez sale 0. Entonces, a ver, mi amigo, por favor, que lo dijo. ¿Está por ahí? Sí, profesor, gracias. Ya, ¿ya? Entonces tampoco puedes afirmar que el límite es 0. Repito, lo que te quedaría sería tratar de demostrarlo. ¿Ya? Bien, pero tratemos de encontrar, por ejemplo, un camino. ¿Ya? Tratemos de encontrar un camino. A ver, ¿qué pasa si hago, por ejemplo, x igual a t y y hago t menos t al cuadrado? Por ejemplo, se me ocurre hacer esto. Esto acá es un S4, por ejemplo. Entonces, si yo tomo el límite cuando el x se aproxima a 0, 0, con x que pertenece a este S4, entonces aquí tengo, arriba sería t, acá arriba sería por t menos t cuadrado, todo entre abajo t cuadrado más t menos t cuadrado. ¿Sí? A ver, acá, esto con esto, y me queda esto, que es t por 1 menos t. No, tampoco. Tampoco hay, ¿no? Ya. Si pongo, a ver, PT, si pongo acá un T, a ver, acá le pongo T cuadrado. Si pongo T cuadrado y esto T cuadrado, hago T a la cuarta. Aquí haría T a la cuarta más T cuadrado. A ver, PT. ¿Cómo era el camino? Repito, acá pongo T cuadrado y acá pongo T. No. Ambos pongo T cuadrado. T cuadrado, T cuadrado. Entonces aquí tengo T a la cuarta. Aquí tengo T a la cuarta más T cuadrado. T cuadrado. Simplifico 1 sobre 1 más 1 sobre T cuadrado. Dividiendo 0. Es infinito. No sirve. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Había un camino. Había un camino. Vete. Que pase por T. Acá era T. Y este es T. Acá es
X igual a t cuadrado. Ese no puedo tomarlo en su conjunto. Acá es t cuadrado. T cuadrado 2t. X al cuadrado más y al cuadrado es menor que x al cuadrado más y. ¿Cuándo se lo por acá? No igual que esta zona. ¿Cuál es el caminito? Hay un caminito, claro. Sí, claro. XT y Y. T cuadrado de la cuarta este camino no me acuerdo. Sí había un camino. Este problema lo hice el ciclo pasado y ya me olvidé. A ver. Yo quiero que se eliminen estos dos. XT cuadrado. Este cubo. Al cuadrado. Este cuadrado. Profesor, ¿qué tenía que quedar en el esto? No, había un camino en donde al tomar límite no salió cero. Entonces, y si hace que x cuadrado sea mayor o igual que 0, se le suma y al cada lado y se... No, es que, ¿no? bueno, lo tomaría sobre este camino, sobre acá nomás, sobre esto. Ahí va, ahí sí podría ser, si lo tomas por acá, lo tomas por acá. Claro, tiene un subconjunto de este dominio, cualquier subconjunto de este dominio, puede ser por acá, pero subconjunto tiene que ser de él. Sí había un camino y no salía cero. Me acuerdo que salió un tercio. Espérate.
No remember ahorita. Déjame ver tanta cosa. Me está mareando tanta cosa que he puesto aquí ahorita. Que no exista. A ver. Una más, una última. T. C al cuadrado. Cuarta Q. Q. Cuarta. No. Y tenía que ser menos. ¿Qué prima aquí? Si este no cambia, a ver, X sea X cuadrado sea, a ver, X cuadrado, ya, X cuadrado sea, claro, pues tomar raíz, ¿no? Sea raíz de T. A ver, raíz de T. Y T cuadrado, T a los 3 medios. Y tengo T, es al revés. Esto es 2. Si hay un camino, bendito. ¿Cuál era tu camino? Menos 2T. Profesor, una consulta. Dime. ¿Y podría ser de repente un 2T o algo así? Sí. El asunto es que se acerca a 0, 0 para que se apunte conmoción y esté en el contenido del dominio. Hay una resta. Qué mal memoria tengo. A ver, acá era T por T menos 2T cuadrado. Acá sería T cuadrado más T menos 2T cuadrado. Entonces acá, y abajo me queda T al cuadrado por 1 menos 2T. Y abajo me queda T menos T cuadrado. ¿Ves? T cuadrado es el que me molesta. Ya. No, lo voy a buscar. Ahí lo voy a buscar para mañana buscarlo, ¿ya? Ahorita no me acuerdo. Ahorita se me ha escapado. Hay un camino, sí hay un camino. En la K es más sencillo, porque hagan X igual a 2Y. ¿Perdón? No, vamos a... Mañana tengo clase, así que mañana, si recuerdo el camino, que sí lo voy a recordar, porque sí, yo lo he hecho esto el ciclo pasado. ¿Ya? Y salía que no existía. Entonces, hay otro camino que no sea 0. Esto. Ya. Entonces, acá es más sencillo, como dije. Por ejemplo, haces X igual a 0, sale 0. ¿Ya? O sea, haces un S1 para acá, donde X pertenece a R2, en donde X es 0. Entonces, este límite sale 0. Y en el segundo, haces X, donde X es 2Y. ¿Está? Mira, esta es una recta que acerca al 0, 0. Entonces, al tomar límite, cuando el Y tiende a 0, acá arriba es al cuadrado,
aquí tengo 4y cuadrado, abajo, date cuenta, es igual. 4y cuadrado. ¿Y de cuánto sale? 1. Por lo tanto, este límite no existe. Este límite no existe. Ya, entonces, estoy viendo este para el día de mañana. ¿Alguna duda, por favor, para continuar? Jovencitos. Aló. ¿Están ahí? No, profesor, ni una duda. Ya, entonces ya saben. Por más que te salga el mismo valor, no puedes decir que existe. ¿Ya? Porque este teorema, este que hemos visto, solo es para demostrar la no existencia. No sirve para demostrar la existencia. Muy bien. Terminemos con 2 teoremitas. Miren, este solo sirve cuando tú quieres demostrar que el límite es 0. Repito, este solo te sirve cuando quieres demostrar que el límite es 0. Dice ahí, si la función de R en R, al transformar las coordenadas polares, es decir, cambiamos X por R coseno y Y R seno, ¿se acuerdan? Entonces, la función se expresa como un producto de dos funciones, un HR y un G de teta, donde el límite de la función H de R debe tender a 0 cuando R tiende a 0. Y además, la función G de teta es acotada. Entonces, el límite de la función tiende a 0. Veamos un ejemplo que he agregado ahí. Entonces acá es importante, cuando tú apliques esto, indicarme la forma del producto, asegurarme que G de teta es acotado y que el HDR tiende a 0. Es necesario que me indiques eso. ¿Sí? Bien. Acá está. Supongamos, el límite contiene 0. Vamos a ver. F. Entonces, hacemos X, R coseno teta. Y R seno teta. Entonces, X cuadrado más X más Y cuadrado, todo el mundo sabe que es igual a R cuadrado. Entonces, yo tomo el límite. Un momentito, por favor. ¿Aló? Sí, dime. Sí, estoy dictando. Ya, vaya, chao. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Acá estamos. Se pasó. Entonces, el límite, cuando R tiende a 0, acá arriba, miren, va a quedar R cuadrado, factorizas, aquí, y te queda seno cuadrado menos coseno cuadrado. Identidades trigonométricas, eso es el menos coseno de 2 teta. ¿De acuerdo? Repito, acá va a quedar seno cuadrado menos coseno cuadrado. Eso es menos coseno de 2 teta. Y acá abajo, miren, me queda el R. Ahí está. Entonces, voy a simplificar. Tiende a 0. Acá te queda R. Y aquí te queda menos coseno de 2 teta. Entonces, tiene que indicar el H de R. Esto es el H de R. Y esto es el G de teta.
Entonces, coseno teta, todo el mundo sabe muy bien que es acotado. Entonces tú dices, el HR, si tomo el límite, cuando R tiende a 0, esto es 0. Y el asunto coseno de θ, esto es menor que un m para m mayor o igual que 1. Incluso puedes poner mayor, ¿no? Ya está. 2, 3, existe ese m. Entonces, esto significa acotado. ¿Ve? Por lo tanto, dice que el límite, cuando x se aproxima al 0, 0 de tu función, ahí está, esto sale 0. A ver, ¿me dejó entender, jovencitos? Jovencitos. Sí, profesor. O sea, nadie más. O sea, tengo un solo alumno que es un salón. Sí, entendí, profesor. Ya. Te va a responder, pues, hijo. Ahí te voy a hacer preguntas, a ver qué tanto es verdad que se entiende. Listo. Entonces, a ver. Pregunta, ¿existe el límite de f en 0, 0? A ver, jóvenes. Hola. Ajá. Bueno, un comentario. Creo que no, profe. Gracias, Cristian. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profesor, el límite no Sí. sería 0. No, eso lo he preguntado yo. Estoy preguntando, ¿existe límite? En ese caso, ¿Qué pasó? En ese caso, ¿qué pasó? ¿La conexión se fue? Oye, ¿qué? Total, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Pregunto, ¿se entiende? Sí, sí. Me dice. Hago una pregunta sobre lo que acabo de explicar y ahí se quedaron. Yo diría que sí, profesor. Ya. Tú dices que sí. ¿Alguien puede decirme por qué sí? Ahí estos jovencitos. Miren, muchachos. He dicho que el teorema anterior sirve cuando tú quieres demostrar que el límite es 0. Entonces, hago x igual a r coseno teta. Y es igual a r seno teta. Y x al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado. Si tomo el límite cuando el r solito tiende a 0. Arriba tengo r coseno teta y acá valor absoluto de r por valor absoluto de seno teta. ¿Ahí está? Y abajo tengo r. Sa. Entonces aquí tengo el límite cuando r tiende a 0 del valor absoluto de r por el coseno teta, acá valor absoluto de seno teta. ¿Ven? Entonces, el límite de h de r cuando r tiende a 0 es el valor absoluto este es 0. Eso lo sabemos. Porque el valor absoluto es continuo. Y el g de teta, ¿de acuerdo? Lo pongo así, valor absoluto, o sea que tengo
en absoluto, el producto coseno teta por seno teta, en absoluto. Y esto es culpable, esto es menor que 2. Ya para todo teta de 0 a pi. ¿De acuerdo? Entonces, como esto es cierto, estoy diciendo que está acotado, pues digo que el límite de la función, cuando x vector tiende a 0, es 0. Por favor. A ver, Cristian. ¿Aló, Cristian? Sí, profesor, lo escucho. Tú pusiste creo que no, y con cara triste encima. Ahora, ¿has visto lo que he hecho? Sí, profesor, sí, lo vi. ¿Se Perdón, entendió? Sí, se entendía, me había confundido. Excelente, Profesor, una excelente. consulta. Consúltame. Ese menor de 2 es cosa más, se puede poner, o sea, menor que 3 así, porque creo que si no me equivoco, Sí, eso debería ¿sí? ser acotado menor a un medio, si no me equivoco, ese producto. Mira, ¿cuándo una función es Normal, acotada? ¿Cuándo o una sea, función es no tiene acotada? una restricción, o sea, no tiene que ser exacto, sí, o sea, puede ser No, solamente no, claro, no, extremidad. claro, pues. Recuerda que el coseno teta es menor o igual que 1, en absoluto. El seno teta es menor o igual que 1. Por tanto, el producto de los absolutos es menor que 1. ¿De acuerdo? Y yo estoy poniendo menor que 2. ¿Está bien, pues? Eh, Muchas gracias, Claro, profesor. por eso le estoy diciendo, mira, todo esto lo viene en cálculo diferencial. Una función que es acotada cuando existe un número real, de tal manera que en valor absoluto es menor que ese número real. Muy bien. Por ejemplo, si me salía tangente, no, pues tangente no es acotado. ¿Sí? Porque debe ser para todo teta de 0 a pi. Y sabes que en pi medios ya, pues, la tangente no tiene límite, ¿no? Ten mucho cuidado al usar esto. Muy bien. A ver acá, ¿qué me dice acá? Calcula ese límite, ¿ya? Miren, ya, eso lo voy a dejar a ustedes, ¿ya? Porque es como quien dice, para que se pongan a practicar. Si tienes alguna duda, me lo preguntas mañana, que tenemos clase, ¿ya? Esto lo voy a... Esto está, ya lo levé ya, esto está en el Moodle, ¿ya? Ahora, esta diapositiva, esta nueva, también lo voy a colgar, ¿ya? Entonces, esto quiero que practique, ¿ya? El día alguien tiene una duda, me pregunta. Recuerda, me tienes que, si yo te preguntase en mañana, tienes que decirme por qué. Bueno, ¿qué por qué? Aquí otro teorema importante dice, sea una función z, f, y también puede ser, esto también funciona, cuando tienes, ¿está? Así, también se cumple igualito, x, y, z, ¿ya? También se cumple. Entonces, el límite de la función es L, y estos límites existen, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tomo los límites iterados, pues esto va a ser igual a L. Entonces tenemos un P, entonces Q. Si existe el límite, estos límites que se llaman iterados también existen y son iguales a L. Entonces es que lógicamente es equivalente a no Q. Entonces, no P. ¿Qué significa? Si tomo los límites laterales, iterados, perdón, no laterales, perdón. Si tomo límites iterados y estos límites son distintos o no existen, entonces el límite de esta función tampoco existe. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo se toma los límites iterados primero, o aproximas y o aproximas x. Es indistinto. Si fueran con 3, aproximas x, y, z, o primero z, luego x, luego y, o y, z, x, cualquier orden.
son iterados. Sale distintos, o no existe, entonces el límite de la función no existe. Por ejemplo acá, miren, este acá. Acá toma el límite, y acerco al 0, 0. Y tiende a 0, y acá límite, x tiende a 0, de x menos y cuadrado, entre x al cuadrado más y cuadrado. Que como este tiende a 0, esto también así, límite, cuando y tiende a 0, de menos y cuadrado entre y cuadrado. Pero antes de tomar el límite, hago esto, antes de tomar el límite. ¿Ya? No me decir que es 0 entre 0 esto. No. Antes de tomar el límite, ¿y esto cuánto sale? Esto sale el límite cuando y tiende a 0 de menos 1. ¿Cómo sale esto? Menos 1. Ahora tomamos en otro sentido. Límite cuando y tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0 y cuadrado menos cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Esto queda el límite cuando x tiende a 0. Entonces cuando hago y es 0, acá me queda x cuadrado entre y cuadrado. Entonces, haciendo el mismo efecto, esto va a salir 1. Observen, distintos. Entonces el límite de esto no existe. A ver, deja entender, por favor. Jovencitos, ¿me deja entender? Sí, profesor, sí. Muy bien. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, ¿ya? Hagan ustedes esto como ejemplo. ¿Ya? Repito, estas diapositivas va a estar en el Moodle. ¿Ya? Entonces, aquí tienes otro. Entonces, como ejemplo, y tienes que hacer ambos límites. ¿De acuerdo? Me interesa con quién comiences. Acá tenemos otro ejemplito. A ver, ¿quién me dice cómo se calcula el límite aquí? ¿Qué usarían? Aló. ¿Qué usarían aquí, por favor? ¿Hay alguien en el salón, por favor, para responder? Ajá, un comentario, qué bueno. Polares. Oye, todo no puede ser, pues, con lo mismo, pues, muchacho. Pienso y seno, ¿cómo vas a hacer con polares eso? No, aquí utiliza el famoso teorema del sándwich. ¿Ya? Esta expresión que está acá, esta expresión, debido a que seno de cualquier argumento está entre menos 1 y 1, va a ser menor o igual que x al cuadrado más y cuadrado, y mayor o igual que menos x al cuadrado menos y cuadrado. Toma límite a más miembros y nos sale 0. Por lo tanto, este límite es 0. ¿De acuerdo? Entonces, tienen muchas alternativas para calcular los límites. E incluso para decir que no existen. Pero que, por favor, apliquen todo lo que hemos visto. Muy bien. Porque ahora, mira lo que vamos a entrar. Continuidad de una función. Esto es rápido si tú recuerdas todo lo que hacemos para demostrar la continuidad de una función. ¿Ya? Mira, aquí lo he generalizado. Observa. Sea f en Rn. ¿Ves? Caramba. Sea f en Rn. Entonces, una función
definida en un conjunto de L es un número real, se dice que F es continua en X0 que pertenece a este conjunto D, sí y solo sí. Primero, la imagen de X0 existe, ya que estoy diciendo que acá X0 es un elemento del dominio. Entonces, esta F existe. Segundo, el límite de la función cuando X se aproxima a X0 también existe. ¿Ya? Y por último, si la imagen de Fx0 es igual a L, entonces tú dirás que la función es continua en X sub 0. Por favor, si esto lo lees con calma, te das cuenta que es la misma definición de cálculo diferencial. Entonces, ¿qué cosa hacíamos en cálculo diferencial para poder establecer la continuidad? Pues estas tres condiciones se fusionaban en una sola. ¿Qué? Claro. Tú fusionabas esto en una sola. ¿Cómo con una sola? Observa. Observa. Mira, las condiciones anteriores se pueden resumir en el límite de la función cuando x en el espacio se aproxima al x0 también de ese espacio, y ese límite es la imagen de f de x0, entonces la función será continua en x sub 0. ¿Ven? Básicamente, esto es lo que hay que siempre alcanzar. Que el límite exista cuando me aproximo a un número que está en el dominio y que ese número al cual se aproxima la función sea pues la imagen de la función en el punto fijo. Date cuenta que es lo mismo, perdón, de cálculo de diferencia. Exactamente igual. Exactamente igual. Miren esto, por favor. A ver. Acá dice demostrar que f es continua en x0. Entonces, la pregunta es, ¿cómo demostramos que esta función es continua en x0? A ver, jóvenes. A ver, quedó en el chat. Estoy preguntando, jovencitos, ¿cómo demuestro? Porque dice demostrar. Me está preguntando si f es continua. Demostrar que f es continua en 0, 0. A ver. Con la definición. Aplicando la definición. Claro que sí. Porque aquí, lamentablemente, si quiero aplicar un teorema, no, en los teoremas de suma, resta, producto, cociente, exigen, por ejemplo, que el cociente no se haga cero el límite. Y acá el límite debe ser 0. ¿Ves? Aquí no puedo pasar con las polares porque estoy en R3. ¿De acuerdo? Tomar los límites iterados. No. ¿Por qué? Porque los límites iterados es para demostrar la no existencia. ¿Ya? No para la existencia. Entonces, la definición, correcto. Y no es problema, ¿no? Porque después de poner para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que pertenece a la vecindad reducida intersectado con el dominio función, entonces acá viene esta parte, x por y por z cuadrado entre ¿ves? Esto resulta ser menor o igual que
Observa. Y esto es menor que delta, ¿cierto? Y este delta lo hago igual a epsilon. Suficiente. Con eso te estaré diciendo que el límite, cuando el X vector se aproxima al 0, 0, bueno, acá hay paréntesis de más. Acá hay paréntesis de más. Así, entonces se ha demostrado que este límite es 0. Y además, él es el f del 0, 0 vector. Por lo tanto, ahora sí, f continua en 0, 0. ¿Sí? A ver. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Jovencitos, ¿todo claro? Sí, profesor, todo claro. Excelente, maestro. ¿Qué dice aquí? Mira, ¿qué valor debemos asignar al f del 0, 0 para que sea continua en 0, 0? Jóvenes, ¿qué me dices? Profesor, ese se parece a 1 menos coseno, o sea, de un ángulo entre, bueno, de un valor entre el cuadrado, que era un medio, o así, se parece, pero no sé si de repente con es algo... Ya, mira, este es un problemita de cálculo diferencial que simplemente le agregamos el y cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tomas límite, ¿ya? Cuando aquí tomas límite tú, acá esto tiende al 0, 0, y la función, esto resulta 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. Entonces, ¿qué haces? Haces esto. El límite, cuando me acerco al 0, 0, y acá aparece 1 menos coseno de raíz. Otra vez. Y acá está el y cuadrado. Y cuadrado. Y acá multiplicas por 1 más coseno de lo mismo entre 1 más coseno de lo mismo. Acá adentro va x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Entonces, cuando tú multiplicas, acá arriba va a aparecer 1 menos coseno cuadrado de esto. Entre la suma y acá por 1 más coseno de... Listo. ¿Pero qué cosa es 1 menos seno cuadrado? Perdón, menos coseno cuadrado. Es seno cuadrado. ¿Ves? Entre, y ahora mira, este x cuadrado más y cuadrado lo haces así.
¿Te das cuenta? Y acá quedaría 1 sobre el 1 más coseno de la raíz. ¿Eh? Entonces, el que está acá a la derecha, 1 entre 1 más coseno de raíz, cuando vuelvas en 0, sale 1/2. En cambio, este va a salir 1. Va a tener 1, límite del seno al cuadrado, de una raíz, y abajo hay la raíz, la misma raíz al cuadrado. Entonces, eso tú lo puedes poner así. Lo sacas al cuadrado, y arriba te queda el seno de la raíz. Y cuadrado más y cuadrado. Y acá abajo está la raíz. ¿Eh? Este límite, solito, esto acá es 1. Al cuadrado queda 1. Y el otro es 1/2. Por lo tanto, al final se queda 1 por 1/2. Esto es 1/2. Entonces, f de 0, 0, tendrías que hacerlo igual a 1/2. Está bien. Con eso, generas una función en donde va a ser continua en 0, 0. A ver. Joncitos, ¿me dejas entender? Sí, profesor. Justo eso había en R, justo. Solamente en R. Claro. Anteriormente. Así es, así es. Recuerda que estas son funciones reales, ¿eh? Nunca se olviden eso. Estas son funciones reales de variable vectorial. Son funciones reales. Entonces, todo lo que hacías en R lo puedes aplicar a las imágenes. ¿De acuerdo? No al dominio, no, a las imágenes. Muy bien. Entonces acá un buen amigo dijo, está claro, a ver, miro al pueblo, a ver, al resto del pueblo, ¿qué me dice? ¿Todo bien? Para luego ir a un teoremita que también vas a recordar. Un teoremita que lo has usado varias veces, que no es nuevo. Muy bien. Profe, ¿cuál es el teoremita? Ah, el teoremita es este. Bien. Sean f y g funciones definidas en un mismo dominio D. Si ambas funciones son continuas en x0 en el dominio, entonces la suma o diferencia de estas funciones será continua en x0. Si f y g son continuos en un punto del dominio común, entonces el producto de funciones continuas también es continuo. Y lo mismo pasa con el cociente, salvo que el denominador se haga 0. Si no se hace 0, entonces también se cumple en el cociente. Disculpe que esté bostezando, hijo, pero he tenido una larga noche haciendo exámenes para tomar esta semana. Aquí no me ves, ¿cuánto? 2 horas de sueño. 3 horas, casi 3 horas de sueño. ¿No? Entonces ya pago el precio, ¿no?, de la amanecida. Perfecto. Entonces, a ver. ¿Esta parte está clara, jóvenes? Por favor. Chicos, a ver, ¿este teorema está claro? Sí, profesor, sí. Listo. Entonces, muy bien. Si está claro, a ver. Dígame, la función f por g puede ser continua en 0, 0. ¿Quién lo dice?
A ver. Repito, la función f por g puede ser continua en 0, 0. Su respuesta depende si han entendido el teorema anterior. Repito, su respuesta depende si han entendido el teorema anterior. Le pregunté, ¿han entendido? Sí. Si lo han entendido, esto lo explican en 10 segundos. Nada, ¿eh? Ese es el estudiante que tenemos en la uni. Y eso es lo que me preocupa. Tenemos jóvenes que pueden tener cierta habilidad en el cálculo. A ver, Mario dice, bueno, no sé si es que, a ver, déjame ver ahora. 1 y 2. Este es 1 y 3. Parece que, ya, Mario dice que sí, entonces. Ya. ¿Alguien más ayuda a Mario? Por favor. Si acá es que ya digo, por favor, nadie habla. Profesor, A ver, yo digo que no, porque ya. ¿Por qué? G en la parte 00 no cumple. No cumple. Me encanta tu explicación, oye. No estás lejos de la verdad, pero ahora se dan cuenta, muchachos, miren, porque el ciclo pasado sustentaban y me jalaba a todos, porque, imagínate, disculpa, hijo, pero no puedes decir no cumple. ¿Cómo que no cumple? No entiendo. ¿Alguien lo puede ayudar a mi amigo que dijo no cumple? Ojo, que él está cerca de la respuesta. No es continuo en 0,0. ¿Quién no es continuo en 0, 0? ¿Quién? La función G. ¿La función qué? ¿Cuál? G. La función G. ¿Por qué no es continuo, hijo? ¿Por qué no es continuo? Dime por qué no es continuo. A ver, hallando el límite, ¿no? Hallando el límite, discúlpame. Si tomas usando la límite, definición. ese límite, no. Si tomas límite, ese límite existe. Mira, Reemplazando. O sea, no va a ser. Bueno, simplemente porque no reemplazando. está en el dominio. No está en el dominio. Ahora sí, pues. Claro, ¿cómo va a ser continuo si no está en el dominio 0, 0? Sí. Muy bien. ¿Ven? Que no es tan difícil de explicar. El otro porque no cumple. ¿Qué es eso? Simplemente uno dice, no puede ser continua porque la función g de x no es continua en 0, 0, ya que el 0, 0 no está en su dominio. Por tanto, si no está en el dominio, entonces la función f por g tampoco sería continua. Ahora, pero acá hay otra cosita. Mira, lean bien la pregunta. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice ahí? Lo voy a subrayar. ¿Qué dice ahí? Puede. Claro que puede. ¿Por qué puede? A ver, ¿por qué puede? ¿Por qué puede? Nadie, ¿eh? Mira acá, muchachos, mira acá. Mira acá, hijo, mira. F, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado. La explicación que he dado anteriormente está bien. F porque no es continua, correcto. Pero abajo dice, ¿puede? Sí puede. No es, pero sí puede. ¿Y cómo, profesor? Fácil. Si tú hallas el límite de la función g, hallamos el límite, cerca, mi amigo. ¿Ya? Pero mira,
Axel, tú dices, hallamos el límite y le damos el valor. La pregunta es, ¿a quién? Porque yo estoy hablando de f por g. Entonces, ¿a quién le das el valor? ¿Ya ves? Mira acá, mira acá. Para explicar esto, el límite, cuando me acerco al 0, 0, esto se demuestra que es 1. ¿Ya? Esto demuestra que es 1. Entonces, si yo hago g de x, escúchame, es llavecita. Acá pongo x más y sobre e a la x más y menos 1. Este es para x diferente de los x más y igual a 0. Es una curva, ¿de acuerdo? Y ahora acá pones 1 cuando x es igual al 0, 0. Pues. Solo el 0, 0, nada más. El 0, 0. Acá tienes una curva. Y dentro de esta curva está el 0, 0. Acá le pongo 1. Entonces, si esto es cierto, esta función es continua en 0, 0. Y f también es continua en 0, 0. ¿Por qué? A ver, ¿por qué f es continua en 0, 0? ¿Quién lo dice? A ver, ¿por qué f, que está arriba, es continuo en 0, 0? Interesante. Imagínate. Alumno en tercer ciclo. Cumple la definición, dice. Sí, que está respuesta. Su f es 0, 0 y su límite son iguales. Robert está mejor. Robert está mejor. Pero sinceramente esperaba, mi estimado Robert, que me digas, profe, es que el 0, 0 es un punto del dominio de la función. Y el dominio de la función es todo R2. Y por ser un polinomio, es continuo en cualquier punto de su dominio. ¿Ah? Qué difícil, ¿no? Entonces, si f ya es continuo en 0, 0 porque f es un polinomio, y g, al definirlo de esta manera, ya es continuo en 0, 0, por teorema, f por g es continuo en 0, 0. Entonces, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Me dejé entender? Sí, profesor, todo claro. Excelente, ¿eh? Mucho cuidado. Lo que pasa es que ustedes siguen tratando de resolver sin teoría. Por eso les cuesta tanto explicar. Arriba Cristian ha dicho función polinómica, ahí está. Pero al decir siempre continua, Cristian, dilo bien, pues, dilo bien. Tú pareces los políticos, ¿no? Que a veces hablan cosas que a veces uno le escucha y el que sabe se ríe. ¿Ya? Tú debes decir, por ser una función polinómica, es continua en todo su dominio por definición. Y si una función es continua en su dominio, es continua en cada punto de su dominio. Mira qué diferencia. Sigamos. ¿Sí? Su f de 0,6 y sus límites son iguales. Bueno, sí había visto. Ustedes siguen siendo operativos, ¿eh? Nadie justifica con teoría. Teorema. Si f es una función continua en D. Repito, si f es una función continua en D y g es una función continua en B, siendo B un subconjunto de R, si existe la composición G compuesto con F, esta será continua en su dominio por definición. Ahí está, ¿ves? ¿De acuerdo? Es por eso que yo le decía que el límite ingresa, ¿no? El límite entra, justamente por este teorema, ¿no? Entonces, si la función argumento es continua, ¿de acuerdo? Y G también es continua en la imagen de F, pues entonces esta composición de funciones continuas también es continua. Este es un teorema de cálculo diferencial. Por favor. ¿Ya? Aquí, por favor, una cosita.
una cosita. ¿Ya? Hay que recordar tus teoremas, te lo he dicho, todavía usted no busca en sus cuadernos, oye. ¿Qué vas a esperar que sea el día viernes para recién buscar tu cuaderno? Por favor. En la prueba, si tú no me justificas con teoría, te bajo puntaje. 0, jamás te doy la cara. Pero sí te bajo medio puntito por ahí, medio puntito por allá, y no llegas al 18, ¿no? ¿Ya? Porque me tienen que justificar bien, por favor. Mira esto, te dice, analice la continuidad, ¿no? Analice la continuidad. Entonces, mira, cuando vas a analizar la continuidad, primero, así comienzas. Primero, ¿ya? El dominio, date cuenta, el dominio es todo arroz. ¿Ya? Profe, entonces, subí estos arroz, entonces continua. No, ¿por qué? Porque para ser continua, pues R2 tendría que ser su dominio por definición. Y aquí no es por definición. ¿Ya? Porque acá, en 0, 0, o en X igual a menos Y, esto no existe. ¿De acuerdo? Entonces, este es un dominio que se obtiene por intersección. ¿Ya? Entonces, mira. Aquí está. Perdón, intersección, dije, por unión. Entonces, mira. Segundo. F es, porque hay que analizar la continuidad. Analice, te dice. Entonces, F es continua. ¿Ya? En R2 menos X más Y igual a 0. Ahí es continuo. Entonces, 3. Veamos qué pasa en la proximidad de esta curva. Entonces, cuando tú graficas el eje X, el eje Y, la recta X me igual a 0 es igual a esto, ¿no? ¿Está? Entonces yo me quiero acercar por acá, ¿ve? Ahí está, ¿ve? A cualquier punto. Entonces, aquí tengo un puntito que es el X de 0 y es de 0, tal que X de 0 más Y sub 0, esto es 0. Entonces, como me aproximo por acá, ¿ya? Me aproximo X a X0. Si tomo un conjunto, ¿verdad? Que son los X en R2, de tal manera que Y es igual a Y sub 0. Entonces, el que se acerca es X, ¿eh? ¿Tengo bien? Vengo por acá. Disculpen, le pongo límite para X que se aproxima al 0, 0. Perdón, no es al 0, 0. No es al 0, 0. Es al X 0 y es sub 0. A eso se aproxima. Listo. Para X que pertenece a S, que he definido abajo. Entonces acá arriba sería X sobre X más Y sub 0. ¿Ve? Entonces cuando yo tomo el límite, cuando X solito se aproxima al X sub 0, ¿ve? Entonces acá arriba vas a tener el X0 y esto a 0. Y X0 sobre 0 no existe. ¿Por qué? Porque tiende a más o a menos infinito. ¿De acuerdo? Ese límite no existe. No existe. Por lo tanto, el límite, F, no es continua en X0 y en 0, de manera que X0 más Y0 sea igual a 0. Entonces, en ningún punto de esa recta, pues la función es continua. Quiere decir que F
acá dije, disculpen, acá puse para todo, y por lo tanto, no es por lo tanto, no es por lo, caramba, ¿dónde estaba? Acá estaba, no es por lo tanto, aquí, ¿ves? Yo me he equivocado, entonces, no es por lo tanto, acá es entonces, acá hago así, por lo tanto, F es continua en R2 menos los X de R cuadrado, de tal manera que X más Y es igual a 0. Ahí está, ¿no? Listo. ¿Sí? Por favor, observen. Observen, jovencitos. A ver, ¿me dejé entender, los jovencitos? Por favor. ¿Alguna duda? Sigo tratando de recordar, mientras voy dictando, una parte de mi cerebro está buscando ese camino de esa pregunta en donde el límite no existía. Todavía no recuerdo. De repente lo que falta es dormir un poco. Cuando uno está cansado, ya no piensa bien ya. Dice tontería y media. Por eso es que no soy partidario de que la gente se amanezca, ¿no? Pero en fin, ya es cuestión de costumbre eso. A ver, chicos, por favor. A ver, no dicen nada. Jóvenes. Se entendió, profesor. Excelente. Usted bien, cuando dice analice, ya no es tomar un simple límite. ¿De acuerdo? Yo tengo que ver en dónde sí es continuo. ¿Ya? No están hablando de un punto. Muy bien. Ten mucho cuidado con las preguntas. Analiza la continuidad. Y como te dije, mira lo que estamos llegando. La derivada parcial. Hasta esta primera parte va a ser la práctica. Jovencitos, hasta esta primera parte va a ser la práctica. ¿Ya? Te van a pedir lo que voy a hacer entre hoy día y mañana. Hoy día voy a hacer todavía, tengo todavía una media hora. ¿Ya? Cómo calcular, por definición, con teoremas, reglas, etcétera, ¿no? A ver, un comentario por ahí. Un comentario. Ahí en el grupo. Hasta derivada por sí, yo les dije. El día viernes les dije, hasta lo que hagamos el día martes, viene la práctica. ¿De acuerdo? El día viernes casi terminó límites, no terminé, hoy día lo he terminado. He hecho continuidad, que les dije, es corto en realidad. ¿Ya? Los problemas son largos, pues he cogido problemas pequeños, ¿no? Hay problemas vos, que son 2 páginas, ¿no? Entonces, como no quería pasar mucho tiempo, porque hay que practicar nomás, ya tienes toda la teoría. Más teoría no hay, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Ahora hay que practicar. Entonces, espero que ustedes ya hayan empezado a hacer derivadas parciales, definiciones, teoremas, ¿no? Todo sábado, domingo, lunes, martes, ya. Lo que voy a hablar, todo debe entenderlo. Vamos a ver, comencemos. Introducción. Recordemos que cuando tenía una función real de variable real, la derivada de la función se definía como. A ver, chicos, díganme, ¿qué falta en esa definición? ¿Qué falta? Miren lo que he presentado. Repito, la derivada de la función se definía como beta f', el límite cuando h tiende a 0 de x0 más h menos f de x0. Entonces, ¿qué falta acá para que sea la definición del límite?
A ver, no quieren hablar. Preguntaré. A ver, señorita Lian, ¿están por ahí, señorita Lian? Señorita Lian. Sí, profesor. Ya, gracias por contestar, hijita. Ya, estoy preguntando sobre cálculo diferencial, no sobre multivariable. Date cuenta ahí, tengo una función de R en R, ¿de acuerdo? Es si un cachimbo, es como si un cachimbo no se te acerca, sabe que estás en tercer ciclo y te preguntan, ¿esta es la definición? Deriva, ¿qué está faltando? ¿O no falta nada? A ver, Elian. A ver, Danilo, ayuda a Elian. ¿Cómo? ¿Qué límite debe existir? Excelente, así es. Porque si esto fuese la definición, cabe la posibilidad que la derivada tienda más infinito. Y eso no puede ser. La derivada es un número, que puede crecer, sí, pero siempre es un número. ¿De acuerdo? Entonces, lo que falta es que ese límite, que está a la derecha, exista. Si el límite existe, entonces esa es la definición de la derivada. Muy bien. Gracias, Italiano. Y la interpretación era, a ver, ¿cuál era la interpretación? A ver, ¿quién es Daniel Andrés? Buenas tardes, profesor Díaz. ¿Cómo estás? Estoy preguntando, mi estimado amigo, ¿cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Empieza con la palabra Pendiente. Sí. A ver, Fabián, ayuda a mi amigo. Chicos, aquí no puede demorarse. Gracias, Danilo. Fabián, Guamán Silvestre. Esto es para pensar 3 segundos y responder. Sí, profesor. Ya. Es la, Le pregunté a Danilo. es la pendiente. A ver, ¿de quién? No, es la pendiente de... No, perdón. No. Cuando 2 puntos pertenecen a una curva y esos 2 puntos se acercan mucho, entonces la recta que pasaría por esos 2 puntos sería secante si la distancia es larga, ¿no? Pero si esa distancia se acorta cada vez más, se hace tangente. Entonces esa tangente de la recta es la pendiente. Eso sería la derivada. Esa es la pendiente, o sea, la recta es la pendiente. Ya está cerca, ¿no? Yo esperaba, gracias, hijo, gracias. Yo espero honestamente que me digan, cualquiera de ustedes, que la interpretación geométrica de la derivada f' en equidad del dominio es la pendiente de la recta tangente en el punto de la gráfica con abscisa equidad. Porque estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de f' en equidad. ¿Ves? No hay vector porque estoy hablando de función de R, variable real. Entonces, es la pendiente de la recta tangente en un punto de la gráfica cuya abscisa es x0. Está bien. ¿De acuerdo? Ahí está la recta tangente, ¿eh? Entonces, la pendiente de esta recta tangente en el punto de abscisa x0, esa pendiente es justamente la derivada evaluada en x0. ¿Ya? Esa es la interpretación geométrica. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Es la pendiente, ¿ves? La derivada es la pendiente o también es la tangente del ángulo de inclinación.
También. Muy bien. Mira aquí, por favor. Para una función de varias variables, mira, observa cómo aquí no utilizo, acá, fíjate, mira acá. No utilizo palito, no hay palito. Olvídate del palito. Profe, acá he puesto 1. Acá he puesto 1 por esto, mira. Mira el vector. Mira el vector. Este es un vector unitario. Está tomando la dirección de la primera variable con respecto a la primera variable de la función. Si tuviese una función que va de R2 a R, por ejemplo, esta primera variable sería X. Entonces podría decir así, ¿no? F de X, el caso X, significa derivada parcial respecto de la variable X. En el punto, ahí está, X del vector es igual al límite cuando H tiende a 0, no, 0 vector no, a 0 de F del X de 0 más H veces, por ejemplo, el vector Y. Mira, ¿se acuerdan del vector Y? Es el vector coordenado que apunta en dirección del semieje de las X. Menos, ahí está, y todo sobre H. Este es H, ya no es un vector, es un real. Entonces, si el límite existe, este se denomina la derivada parcial de f respecto a la primera componente. ¿Ve? Por eso aparece 1. Si ahí en vez de 1 ponemos 2, sería con respecto a la segunda componente. Si pones 3, sería con respecto a la tercera componente. Y así puede seguir, dependiendo del dominio que estamos usando y el espacio, ¿no? ¿Listo? Por favor. ¿Alguna duda? Por lo menos esta definición está clara, muchachos. Miren bien, por favor. Miren cómo cambié, fíjate, acá habla del vector unitario, E1, y como yo puse R2, acá tomé el I, el vector unitario coordenado en la dirección del eje X. Si coloco J, sería en dirección del eje Y. Chicos, por favor, ¿nos estamos dejando entender? Ajá, hay algo han dicho. Pendiente a la curva. Claro, en el anterior, sí. Como era en RR, esa curva es la gráfica, ¿no? De la función. Eso que estaban diciendo hace rato, ¿no? Ya. A ver, por favor, ¿hay alguna duda aquí? Para continuar. Hola. Jóvenes, por favor. Estos muchachos. A ver, Gary, Artemio. Sí, profesor, dígame. Te estoy preguntando, por eso te estoy llamando, porque estoy preguntando y nadie dice nada. ¿Me estoy dejando entender o hay alguna duda, señor Gary Artemio? No, profe, sí, está todo claro. Y listo, entonces sigamos. Muchas gracias. Por favor, para no perder tiempo, háganmelo saber. Ya, deja borrar esta parte. Mira como acá. ¿Ve? Fíjate, ¿ves? Ahí está el vector unitario. Mira, el E1 es el 1, 0, 0, 0, porque estamos asumiendo el espacio n-dimensional. ¿Correcto?
Entonces, dependiendo la variable, el vector unitario cambiará. Por eso, mira, para las variables, ¿ves? Mira el vector unitario y. Observa, con respecto a y. Aquí, puede ser así, ¿ve? Una X y acá, ¿ves? Acá también puedes hacerlo así, ¿ve? F sub y, ¿ve? Ahí está, el 0, 0 es el 0 techito, ¿eh? Ay, caramba, no es el 0, 0, es el X sub 0. Perdón, ahora sí. Hace así. Listo, ¿eh? Está haciendo lo mismo acá. Muy bien, entonces aquí tenemos, mira, dirección del eje X. Y acá, dirección del eje Y. Dice calcular las dos derivadas parciales de la función en el punto 0, 0. Observen, por favor. Observen, por favor. Primero, derivada parcial respecto a X. ¿Ven? Acá te voy a calificar todo lo que escribes y cómo lo haces. ¿Ya? Aquí no hay vector, aquí no hay vector. Cuidado que me pongan vector, por favor. Mira, F. Ahí está, más. Mira, 1,0. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, acá, ¿verdad? Acá hay un pequeño error. ¿Cuál es, profe? En que aquí va el 0, 0. Porque te estás acercando al 0, 0. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Ves? Y esto acá es igual al límite. Cuando h tiende a 0, mira, cómo empieza a simplificarse. ¿Ve? Acá tienes 0 más h, h, y 0 más 0, 0. ¿Eh? Esta no. Entonces, tienes el límite. La función f de h, acá reemplazamos, sería en x h por 0 más h menos 0 menos el 0, 0. 0, ¿no? Si tú reemplazas en h y 0, 0, sale 0. Y todo sobre h. Entonces, mire acá, el h por 0 sale 0, 0 menos 0 sale 0, queda h. Hay un h y acá otro h. Aquí tienes límite, cuando h tiende a 0, de 1. Por tanto, límite constante, esto es 1. Eso es 1. ¿Alguna duda, por favor? Esa es la derivada respecto a la variable x. Respecto a la variable y, parecido, mira, f, y,
0, 0, acá límite, cuando el h tiende a 0. Acá tendrías para abreviar, pongan aquí f de 0h menos f de 0, 0 sobre h. Ahí está. F0h reemplazamos. Mira. Acá se va a hacer 0. Acá se va a hacer 0 porque queda menos h. Menos h. Menos, en 0, 0, 0. ¿No? Y todo sobre h. Este límite va a salir menos h entre h. Significa que queda menos 1. Por favor. A ver. ¿Alguna duda ahí? ¿Jóvenes? No, profesor, todo claro. No, claro. Ya, muy bien. Gracias, hijo, gracias. Entonces, permíteme, por favor. Esto lo había guardado así, ¿no? Calcular la parcial, miren, acá. Algunos, miren, acá, puede decir, profe, pero yo puedo aplicar las reglas. Claro, a eso se va a llegar. Pero no siempre vas a poder aplicar las reglas. ¿Por qué? Miren, cuando tengas una función con dos reglas como esta, aquí no puedes aplicar las reglas. Acá tienes que aplicar la definición. ¿Ya? Por eso ahí está, mira, voy a calcular arriba, estoy calculando la derivada parcial respecto a la variable x en 0, 0, límite cuando h tiende a 0, de f de 0, h, 0, menos f de 0, 0, entre h. El f de h, 0, si reemplazas y con 0 y x con h, sale 0. ¿De acuerdo? Sale 0. ¿Ya? Entonces, acá tiene 0 menos 0 entre h. Eso es 0 entre h, eso es 0. Límite de 0 es 0. Pues la respuesta es la derivada con respecto a x es 0. ¿Ya? Y de la misma manera aplico con respecto a la segunda variable, que está abajo, ¿eh? Sería el límite cuando tiende a 0 de la regla f de 0.h, en la regla eso va a salir 0, menos el f de 0, 0, que también sale 0. 0, 0, 0, entre h el cociente es 0. Bien, entonces, jovencitos, aquí nos detenemos, ya es 1:40. Esto quiera hacer otro dictado. Entonces, el día de mañana, tenemos clase a las 4, culminaremos más ejercicios de derivadas parciales, ¿ya? Y terminaremos ese ejercicio que no hemos terminado de límite, ¿ya? Y llegaremos hasta algunos teoremas, las interpretaciones geométricas más precisas. Que, ojo, les he hecho recordar la interpretación geométrica de la derivada de una función de R, pero falta la interpretación geométrica de una función de R2 a R. ¿Ya? Que eso es lo que hay que tener muy precisa. ¿Ya? La de R2 a R. La R3 no, porque esa no puedes verla. ¿Ya? Solo la de R2 a R. Eso lo hacemos mañana. Entonces, por favor, atentos. ¿Ya? Voy a tomar asistencia. ¿Está? Distorce. Según acá está, ¿eh? Intranet. Clave. Acá captcha. 6.
Entramos. Formación académica, revista de asistencia. Está. Asistencia. El tema de hoy, continuidad y derivado parcial. Comenzamos, jóvenes. Ya saben, puedes poner por el chat o puedes decir, ¿ya? Hacho Quispe. Gracias, profesor. Chiquito. Alcalde Tafur. Alcalde. Aliaga González. Presente, profesor. Gracias, jovencito. Alvarado Mendoza. Presente, profesor. Gracias, Piero. Aymachoque. Presente, profesor. Gracias, Luis. Barrientos Pareja. Presente, profesor. Gracias, Axel. Bravo Toribio. Presente, profe. Bustamante Benavides. Presente, profesor. Gracias, Edwin. Campana Ramos. Presente, profesor. Gracias, Adrián. Capcha Whipper. Carguas Romero. Presente, profesor. Gracias, Sergio. Castañeda Bernuy. ¿Perdón? Castañeda Bernuy. Presente, profesor. Ah, ya te escuché. Gracias. Gracias, ya te escuché, recién te escuché. Champi. Yauli. Presente, profesor. Gracias, Juancito. Charaña Chambilla. Charaña. Chirinos Cano. Presente. Ya, gracias, Juancito. Clavo Sempertegui. Presente, profesor. Gracias, señor Nilton. Cuarita Platero. Cuarita Platero. Condori Mamani. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, hijita Karina? ¿Cómo estás? Contreras Noa. Presente, profesor. Gracias, señorita Cristi. Cruz Alvarado. Presente, profesor. Yair. Presente. Espinosa. ¿Perdón? Presente, profesor Espinosa. Ya. Gracias, señor Espinosa. Gamboa García. Presente, profesor. Gracias, señor Gary. García Gandés. Presente, profesor. Gracias, señor Daniel. González Guamán. Presente, profesor. Gracias, señor John. Guamán Silvestre. Presente, profesor. Gracias, Fabián. Lucas Basilio. Presente, profesor. Gracias, señor Italiano. Martínez Solórzano. Presente, profesor. Gracias, John. Mejía Morales. Buenas tardes, profesor. Presente. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Miguel Zulca. ¿Perdón? Miguel Zulca. Núñez Poma. Presente, profesor. Gracias, señor. Ortega Campos. Dijo algo el señor Ortega. Danilo, ya te vi. Gracias. Pareja Ferfán. Presente, profesor. Gracias, señor Álvaro. Pérez John Top. Presente, profesor. Gracias, señor Julius. Pineda Jorge.
Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás, hijita? Gracias, Paola. Rojas Guamán. Presente, profesor. Gracias, Vladimir. Rojas Temple. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? Bien, señor Alex. Romero Morales. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, Gabriel. Gracias. Sandoval Quispe. Presente, profesor. Gracias, Cristian. Santiago Salvatierra. Cifuentes Montalvo. Gracias, Yael. ¿Cómo estás? Sosa Palacios. Sosa. Valenzuela Carguancho. Presente, profesor. Gracias, Jonathan. Vargas Deza. Presente, profesor. Gracias, Cristian. Vázquez Asenjo. Presente, profesor. Gracias, Raúl. Vázquez Huertas. Presente, profesor. Gracias, Josemí. Vázquez Lule. Presente, profesor. Gracias, señorita Pamela. Y Villegas Siguas. Presente, profesor. Listo. Nos comunicamos mañana para terminar esto y hacer más cosas que solamente esta primera parte es la que va a entrar a la práctica. ¿Ya? Entonces, hasta mañana, jovencitos. Cuídense mucho. Y sigan repasando, por favor. No esperen que sea viernes. Gracias, Vayan profesor. repasando. Hasta luego. Chao, Eso voy a hacer la chao. PPT, profesor. No, profesor. Sí, sí, sí. Ojo, la parte de límite de continuidad ya lo subí. Eso de No he derivadas subido. parciales. Ajá. Derivada parcial, recién estoy comenzando, así que mañana lo subo. ¿Ya? Muy bien. Espero que también estén leyendo libros, ¿ah? Necesito que lean un poco. Gracias. Cuídense Profesor, mucho. ¿cómo va a ser este viernes, profesor? Porque vamos a dar la prueba de entrada y la PCO. ¿Cómo vamos a dar? Como todos los ciclos. La primera parte, ¿Cuánto tiempo va a dar cada uno? cada uno, no, en total, ¿cuánto será? Pues el profesor, el que pone el tiempo es el maestro Alvarado, supongo que a la primera le dará 20 minutos, ¿no? 20 o 15. Y el resto, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, será pues lo que resta, ¿no? Las instituciones van a decir todo. Así que no te preocupes de eso, dedícate a estudiar, hijo. Ya está, profesor. Gracias. Listo, chao, cuídense mucho. No, profesor, cuídense.